En el presente video calcularemos la corriente eléctrica en distribuciones radiales no uniformes de corriente en conductores cilíndricos. Este tema es relevante para lo que es el cálculo de corriente encerrada en anillos amperianos, para lo que es el cálculo de campo magnético a través de ley de Ampere o usando ley de Ampere, y aplica para todos los cursos de electricidad y magnetismo del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello. Considera un conductor cilíndrico de radio R mayúscula a través del cual fluye una corriente que se distribuye en forma radialmente simétrica, en la cual la densidad superficial de corriente depende de la distancia R minúscula al eje del conductor de acuerdo a una función J de densidad de corriente igual a J en función de R minúscula. Se pide calcular primero una expresión para la corriente que fluye entre un radio R1 y un radio R2, donde R1 es menor que R2 y ambos valores están entre 0 y R mayúscula. Después se pide obtener la expresión para la corriente que fluye entre R igual a 0 y R igual a R0, donde R0 es un valor entre 0 y R mayúscula. Después se pide calcular una expresión para la corriente total que fluye a través del conductor. Después, en la pregunta D, se pide calcular las tres expresiones anteriores correspondientes a B y C para el caso particular de una distribución uniforme de corriente, es decir, J en función de R minúscula igual J0. El caso S pide calcular nuevamente A, B y C, o sea, corrientes para diferentes intervalos, para el caso de una distribución lineal de corriente, es decir, J en función de R minúscula igual a beta por R minúscula. A continuación veremos en detalle este problema. Vamos a dividir este círculo en elementos de anillo, anillos de radio R minúscula y espesor de R. Para este anillo, la corriente que fluye a través de ese elemento anillo, que es un DI, va a ser igual a la densidad superficial de corriente, que es J en función de R minúscula por 2πr por dr. Esta de acá se puede integrar y se integra entre R1 y R2, por lo tanto la integral 1, 2 que vamos a tener acá va a ser la integral entre R1 y R2 de J en función de R minúscula por 2pi por R minúscula por dr. Y teniendo esto claro, es fácil contestar las demás. La corriente que fluye entre R igual a 0 y R igual a R0 es la misma expresión, solo que R1 es igual a 0 y R2 es igual a R0, por lo tanto sería la integral entre 0 y R0 de J de R por 2pi por R por dr. Y finalmente la corriente a través del conductor cilíndrico completo, que sería la corriente total, sería la corriente anterior pero evaluada en R, o sea, la misma integral pero entre 0 y R mayúscula, de J en función de R por 2pi por R por dr. Apliquemos esto para el caso particular de una distribución uniforme, que es J en función de R igual a J0, una constante. Reemplazamos acá la expresión para la corriente entre R1 y R2, sacamos todas las constantes afuera, que es 2pi por J0 por la integral entre R1 y R2 de R por dr. Esta integral es una integral de R al cuadrado medios, nos va a quedar 2 por pi por J0 por R al cuadrado medios entre R2 y R1, y por tanto la corriente entre R1 y R2 va a ser J0 por pi por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Y de R0 sería la misma expresión pero con R1 igual a 0 y R2 es igual a R0, por lo que nos quedaría J0 por pi por R0 al cuadrado. Y la corriente total sería la misma expresión anterior pero con R0 igual a R mayúscula, por lo tanto nos quedaría J0 por pi por R al cuadrado. Esto es totalmente coherente con la idea de que la corriente sería la distribución uniforme por el área correspondiente. Y aquí podemos ver que la corriente en R0 partido de la corriente total sería J0 por pi por R0 al cuadrado igual a J0 por pi por R al cuadrado. Podemos simplificar todo esto y nos va a quedar R0 al cuadrado partido en R mayúscula al cuadrado, por lo tanto la corriente en R0 se puede escribir también como la corriente total por R0 al cuadrado partido en R mayúscula al cuadrado. Este resultado es bastante útil para el caso de ley de Ampere, en caso de una distribución de corriente de este tipo, que es uno de los problemas básicos, y se puede obtener fácilmente haciendo una regla de 3, haciendo una cosa así, diciendo ya J0 va a ser igual, para la distribución completa va a ser la corriente total partido en pi por el radio total al cuadrado, pero también va a ser la corriente de R0 partido por pi R0 al cuadrado. Entonces la corriente en R0 va a ser la corriente total por pi R0 al cuadrado partido en pi por R mayúscula al cuadrado. Y vemos que se llega a la misma expresión que para el análisis de la integral, por lo tanto esto es totalmente coherente. Finalmente vamos a ver el caso de distribución lineal J de R es igual a beta por R minúscula. Se reemplaza para la expresión de la corriente entre R1 y R2. Nos queda constante fuera de la integral 2 por pi por beta por la integral entre R1 y R2 de R cuadrado por dr. Nos queda 2pi por beta por R cubo tercios entre R1 y R2. Por lo tanto, la corriente entre R1 y R2 va a ser 2 tercios beta por pi por R2 al cubo menos R1 al cubo. Y de R0 sería reemplazar R1 con 0 y R2 con R0. Nos queda 2 tercios beta por pi por R0 al cubo. La corriente
total sería la anterior, pero con R0 es igual a R mayúscula. Nos queda 2/3 beta por pi por R mayúscula al cubo. Y al hacer la razón I de R0 partido en corriente total, reemplazamos estas dos expresiones anteriores. El 2/3 beta pi se simplifica, nos queda R0 al cubo partido en R mayúscula al cubo, y nos queda finalmente que la corriente de R0 sería la corriente total por R0 al cubo partido en R mayúscula al cubo. Y con esto cerramos este breve video.